esta es la segunda parte de mi exposición sobre la creación del Virreinato del Río de la Plata. Para empezar voy a mencionar algunos acontecimientos que son relevantes y que fueron antecedentes directos para generar la creación del Virreinato del Río de la Plata. El primero de ellos fue la llegada en 1531 de la expedición del militar portugués Martín Alfonso de Sousa. Él llega en 1531 al Río de la Plata para expulsar a los colonos españoles que ya se encontraban ahí, empezando a poblar. Sin embargo, Alfonso de Sousa fracasa y se ve obligado a refugiarse en el Brasil. Tiempo después, él regresa a Portugal. ¿Qué es lo trascendental de este acontecimiento? Que en 1531 esto funda, digamos, una tradición que va a ser constante a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, en donde ambas naciones, España y Portugal, van a estar peleando por el dominio de el Río de la Plata. Después de 1531 y Alfonso de Sousa pasamos a 1680 en lo que hoy es parte del Uruguay. En 1680 un militar de origen portugués de nombre Manuel de Lobos funda una colonia o funda la colonia del Sacramento. Esto va a generar un conflicto entre los portugueses, miembros de esta colonia, y los colonos españoles del Río de la Plata. ¿Qué va a pasar? El gobernador de Buenos Aires, José de Garro, va a convocar al virrey del Perú, va a convocar a otras gubernaturas adyacentes al Río de la Plata, a la gubernatura de Tucumán, a la gubernatura de Asunción, para expulsar a estos portugueses invasores. Van a tener éxito. José de Garro expulsa a estos invasores y logran tomar Colonia del Sacramento. Sin embargo, viene un contraataque portugués y Colonia del Sacramento tiempo después es recuperada por los portugueses. Colonia del Sacramento va a estar en una constante, va a ser punto de disputa entre portugueses y españoles, y va a permanecer así durante mucho tiempo, a veces bajo el dominio de los portugueses, a veces controlada por los españoles, hasta que tiempo después se va a firmar un tratado en donde Colonia del Sacramento va a quedar bajo el dominio de los españoles. Casi o poco más de 50 años después, en 1700, ya en el siglo XVIII, en 1723, nuevamente los portugueses en el territorio del Río de la Plata van a fundar el fuerte de Montevideo. ¿Qué va a generar esto? Algo muy parecido a lo que ocurrió el siglo pasado, en 1680, con Colonia del Sacramento. Los colonos españoles residentes, los colonos españoles del Río de la Plata, van a tomar el fuerte de Montevideo y van a expulsar a los portugueses. Y 4 años después de su fundación portuguesa, en 1726, se va a dar la fundación española del fuerte de Montevideo. Estos acontecimientos, 1731, la expedición de Alfonso de Sousa, 1680, la fundación de Colonia del Sacramento, y 1723, la fundación del fuerte de Montevideo, son los antecedentes directos para la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque la creación del Virreinato del Río de la Plata se va a generar en función
de la necesidad de defender los territorios del Río de la Plata de las invasiones y los ataques de los portugueses. Entonces, en 1776, por mandato del rey Carlos III de España, se va a crear el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué va a incluir el Virreinato del Río de la Plata? Va a incluir todas las gubernaturas, bueno, la gubernatura del Río de la Plata y las adyacentes que hasta ese momento estaban bajo la administración del Virreinato del Perú. Estas gubernaturas son lo que hoy en día son los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y parte del sur de Brasil y el norte de Chile. Entonces, en 1776 dejan de ser parte, se fragmenta el Virreinato del Perú y pasan a ser parte del nuevo Virreinato del Río de la Plata. Se elige como capital a la ciudad de Buenos Aires, y poco tiempo después, con las invasiones inglesas de 1806 y 1807, durante este breve periodo, la capital va a ser Montevideo. Sin embargo, después va a volver a ser Buenos Aires. Pues en 1776 se da la creación del Virreinato del Río de la Plata. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo todos estos como estos territorios, al no ser, digamos que de un interés muy fuerte, como lo fueron en su momento México, el Perú y tiempo después Nueva Granada, como hasta el siglo XVIII se da esta fundación. Creo la creación del Virreinato de Nueva España fue en el 35, en 1535, el Perú en 1542, Nueva Granada también en el siglo XVIII, pero en el año de 1717, y hasta 1776 el Río de la Plata. Y pues bueno, nada, es algo, un dato que me llama mucho la atención. Sin embargo, pues ahí está y es todo. Gracias. Hasta ahí mi exposición sobre la creación del Virreinato del Río de la Plata.